y polimorfos. Y estábamos siguiendo un cierto orden y explicando de la importancia primero que tiene determinar las grasas sólidas a una cierta temperatura. Y un poco dijimos que eso era el índice sólido graso, que se hacía en el fondo por dilatometría o en el fondo por el volumen que va aumentando versus el volumen específico versus la temperatura. Y dijimos que eso era muy útil porque en el fondo nos permitía saber el estado en el cual está, cuán fundida está la materia grasa a diferentes temperaturas, y eso es fundamental. No vamos a querer una mantequilla en el fondo que al fin de cuentas esté toda derretida cuando la estamos echando en el pan, o lo contrario, muy dura. También influyen los equipos que nosotros tendríamos que seleccionar, y influye también en cómo vamos a procesar el alimento. Y dijimos que eso, dijimos distintos ejemplos, cómo se hacía, acá están los ejemplos, dijimos que como no podía ser de cualquier manera, en el fondo estaba establecido por dos sistemas, para medir lo que era por resonancia magnética nuclear, y se hacía a las temperaturas que establecía la norma europea o la norma americana, norteamericana. Dijimos que la cristalización siempre sigue un orden, y ese orden es que primero se forma un núcleo pequeño en el cual va creciendo el cristal en base a depósitos de sucesivas capas alrededor de ese núcleo, y luego la transformación en la cual adquiere una estructura determinada. Dijimos que eso corre para todos los cristales, cristales del agua, cristales minerales, cristales de lípidos, etc. Y que se iba a configurar un cristal que producía dos patrones de difracción de rayos X, en lo cual habían espaciados cortos, que se definían como el ancho de la celda unitaria o de la subcélula, o espaciados largos, que estaban definidos por la longitud y la inclinación de la cadena. Y eso al final nos permitía, en el fondo, tener distintos cristales, entre los cuales vamos a ver que solamente hay tres que tienen distintas formas, y que solamente hay como tres grupos que son los que normalmente nos interesan. Bueno, decir que las estructuras cristalinas tienen un efecto, como ustedes pueden ver, en todo, en la capacidad calorífica, como en el fondo se absorbe el calor, en la conductividad del calor, en la densidad, en la viscosidad, la tensión superficial, la difusibilidad, tensión superficial, recalco, porque parte, a pesar de que aquí partes están más como emulsificantes, pero, perdón, como emulsificantes, la tensión superficial es importante en una emulsificación. Difusibilidad, dureza del cristal, la forma del cristal, el color, la velocidad con que se disuelve, y todas esas propiedades están dependiendo del estado cristalino. Bueno, lo que ven ahí en fotografía son cristales, uno es un dibujo que está a este lado, y el otro son cristales que uno podría tener en la naturaleza como minerales. Hay que considerar que los cristales en los lípidos son pequeñísimos. Aquí tienen diferentes formas, como ustedes pueden ver, miren esa forma que establece un cristal. Este es como más hexagonal, y bueno, eso es como una representación más bien de un dibujo, pero acá los tienen vistos en un microscopio, en el cual también se puede ver en las formas parecidas a las de arriba. Bueno, ¿qué factores afectan la cristalización? Primero, no todas las materias grasas cristalizan igual. ¿Y por qué? Porque tienen distintos ácidos grasos, por lo tanto su composición va a ser importante. El largo de la cadena, que va relacionado a que hay ácidos grasos C18, C12, C20, lo más en la naturaleza se repiten C18 y C20, y de ahí los de la materia grasa del pescado, ya dijimos, con una mayor longitud e insaturación. La posición que tiene el ácido graso, o sea, yo podría tener un ácido graso en el carbono 1 o en el carbono 3. Entonces, en el glicerol yo podría tener, no sé, pues el ácido graso en una materia grasa, como dije, en el carbono 2, por ejemplo, y en la otra materia grasa ese mismo ácido graso en el carbono 3, y eso va incluso a producir, como dice ahí, un efecto sobre la cristalización.
Y bueno, y los otros factores que están puestos ahí son un poco de proceso y de la naturaleza, el tiempo en el cual va cambiando incluso el cristal en el tiempo, la temperatura a la cual yo lo someto, y ahí no está puesta, pero también la fuerza cizalla, que siempre está ejerciendo su efecto en el procesamiento. Pero también acción enzimática o bioenzimática, lo cual no nos va a preocupar tanto, porque en el fondo no es nuestro tema. O sea, es en parte, a lo mejor durante la lipolisis o algo así, pero no en este curso precisamente. Bueno, las grasas sólidas están como cristales y estos cristales, siempre que tenemos grasa sólida, tenemos grasa cristalizada. Como dice ahí, si se enfría un aceite líquido hay pérdida de calor, hay menos movimiento, las moléculas se acercan, se contactan, forman estos núcleos, y luego todo lo que relatamos, y ese contacto es a través de interacciones hidrofóbicas, y se forma finalmente un cristal. Dos tipos de triglicéridos que podríamos decir en los cristales que donde ocupan, ¿no es verdad?, en qué parte ocupan o qué ácidos grasos están en el carbono 1, 2 y 3, vamos a encontrar triglicéridos simples, en que los 3 ácidos grasos son iguales, son cristales muy fuertes, muy unidos, por lo tanto probablemente muy duros. Y cristales mixtos, en que hay ácidos grasos distintos en cada uno de los carbonos, y en que se establecen uniones débiles, hay menos empaquetamiento. Ya vamos a explicar un poco esa palabra, el empaquetamiento. Y los cristales, obviamente, a diferencia de los anteriores, son débiles y bastante numerosos. Lo más normal perdón, es que encontremos triglicéridos mixtos. Bueno, la característica y naturaleza de los cristales, influenciado por el tipo de ácido graso, que es cómo están ubicados, define la funcionalidad de la materia grasa. Aquí tienen, antes de pasar en lleno a la funcionalidad, tienen un triglicérido mixto, aquí en el carbono 1 un ácido graso saturado, otro saturado, y aquí un insaturado en el medio. Lo mismo lo ven acá con la fórmula química, en el cual están uniéndose, ¿no es verdad?, el glicerol acá, en esta parte de acá, y está, por ejemplo, el ácido esteárico, el ácido linoleico, que es insaturado, ¿no es verdad?, que tiene 2 insaturaciones, lo pueden ver ahí y ahí, y el ácido palmitoleico, que pertenece a uno de los ácidos grasos saturados. Bueno, perdón. Como dijimos, las cadenas alifáticas comienzan a unirse mediante fuerzas de Van der Waals, gracias a lo cual, es un poco repetitivo, los ácidos grasos, los acilglicéridos y fosfolípidos pueden formar distintos tipos de estructuras cristalinas, capaces de manifestar polimorfismo. Vamos a ver lo que es el polimorfismo con una especie como de definición que siempre son aclaratorias, pero decir antes de eso que la formación de estructura cristalina depende, ya lo dijimos, de los ácidos grasos, de la posición en el triglicérido y de las condiciones de cristalización. Acá aparece la temperatura, en la anterior no aparecía la mecánica, la fuerza cizalla, pero yo se los hice ver. O sea, es importante qué temperatura y qué agitación estemos aplicando. Y eso a veces tiene que ver con el equipo que vamos a seleccionar, ¿se fijan? Bueno, aquí tienen los empaquetamientos que se llaman. Ustedes ven que las colitas del ácido graso, o sea, la cola hidrófoba del ácido graso, en el triglicérido se va ordenando de una manera bien ordenadita, como la ven acá sobre todo. Estos dos son bien ordenados. Este también es ordenado, pero tiene un poquitito más de quiebre. Ahí ya reconocen un doble enlace, pero igual mantiene una cierta estructura ordenada, y este se diferencia de este otro en que ustedes ven que la cadena va puesta de otra manera. Este va como siguiendo una misma dirección horizontal y este es como al revés. Pero igual estos son relativamente cristales probablemente duros, estos más duros porque son todos saturados y estos con una dureza un poco menor. Pero aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de un empaquetamiento en que hay un ácido graso que realmente quiebra la cadena,
y ven que estos dos en el carbono 2 y en el carbono 3 siguen un orden, pero este lo desordena. Y este con mayor razón, ¿no es verdad? Está en el carbono 2 desordenado. Entonces, las colitas de los ácidos grasos comienzan a unirse y eso es el tipo de empaquetamiento del cual hablamos. Bueno, ¿qué es el polimorfismo? La propiedad que tienen algunas moléculas de poder cambiar de forma sin cambiar la naturaleza o su composición. Bueno, voy a solo a decir de que no son solo las grasas las capaces de cristalizar dentro de las macromoléculas que nosotros tenemos en los alimentos, pero son las más susceptibles a formar cristales y más, nos producen más problemas, porque por ejemplo el caso de los carbohidratos y de las proteínas se ha demostrado así en general que un tercio o creo que un cuarto, pero una porción más o menos pequeñita de las biomoléculas pueden presentar cristalización, y ahí están metidos también los lípidos. Pero entonces podríamos pensar que la cristalización de ácidos grasos o de proteínas nos va a producir problemas. Puede ser, pero en proporción a lo que lo hace la materia grasa, casi insignificante. O sea, de ese cuarto, ese tercio que le estoy hablando, la mayor parte es materia grasa. Entonces, claro, considerar que podrían tener una cierta forma de cristal, y a lo mejor ese cristal, como dice acá, podría cambiar de forma sin cambiar su naturaleza o composición, y eso es el polimorfismo. Entonces, que lo que se define como varias existencias, perdón, como la existencia de varias formas cristalinas con la misma composición química, pero de diferente estructura, y que al fundirla dan fases líquidas idénticas. Es decir, si yo lo fundo totalmente, van a llegar al mismo resultado. Pero entre medio puede ser que no den el mismo resultado mientras van experimentando, digamos, el paso hacia la fundición, digamos. Bueno, dos formas cristalinas son monotrópicas, si una es estable y la otra es metastable. O sea, podría ser que una de las formas que toma es totalmente estable, pero hay otra forma del mismo cristal que es inestable, o más o menos de una estabilidad intermedia. Bajo todo tipo de condiciones, en estas formas cristalinas, la transición irá en la dirección de la forma más estable. Vamos a ver más adelante que, que lo que vamos a hablar de la materia grasa son tres tipos principales de polimorfo, y el más estable es el alfa. Y beta y beta prima, que son los otros dos, tienden a irse hacia el más estable, hacia alfa. Van a ver una flecha que va señalando que va hacia allá. Bueno, ahí lo que les decía es un tercio de los compuestos orgánicos presentan polimorfismo. En estado cristalino las moléculas presentan un alto orden estructural, eso se lo he repetido hartas veces en la asignatura. Siempre los cristales son muy ordenados y va repitiéndose una unidad tridimensional llamada unidad de celda, que ayer la vimos, y la estructura total general del cristal es en el fondo la repetición periódica de esa unidad de celda y va constituyendo entonces la estructura final del cristal. Hay 7 tipos fundamentales de celdas unitarias. Ustedes ven monoclínico, tiene unos nombres medio extraños, y triclínico. Esos constituyen los llamados polimorfos beta prima. No se nota muy bien, pero ahí hay un beta y hay como una comita que señala que estos dos, el monoclínico y el triclínico, son beta prima. Pero hay tetragonales hexagonales que son alfa, aquí se ve alfa, y luego los que tienen una forma cúbica romboidal son polimorfos de tipo beta. Y normalmente se van repitiendo estos tres dentro de la estructura de un cristal. Hay estos 7 podrían dar varias formas, o sea, imagínense un tetragonal con, no sé, con un romboidal, o podrían ser, no sé, monoclínicos con romboidal. Entonces se van generando distintas formas del cristal porque están compuestos por estos 3 tipos de polimorfos, pero dentro de los polimorfos hay distintas formas, cúbico, qué sé yo, versus romboidal.
Bueno, cuando la unidad de celda se repite en las 3 dimensiones del espacio, va generando un cristal más grande, que forma la estructura macroscópica, o sea, podría ser como lo vemos, ¿ya? Es como, por ejemplo, lo vemos a lo mejor en un microscopio, esa es la estructura macroscópica. Es decir, su aspecto externo que se llama el hábito cristalino. Entonces vemos que algunos tienen forma de diamante, no sé, otros que son más alargados, etcétera, aciculares, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, los cristales pueden tener hábitos que se denominan como tabulares, laminares, prismáticos, aciculares, cúbicos, en forma de platillo, etc. Bueno, eso ya lo dijimos. Si yo hago una difracción de rayos X, veo los espaciados cortos que me van dando el ancho de la célula, de la celda, perdón, de la celda unitaria, y los espaciados largos que me indican no solamente la longitud, sino que también la inclinación de la cadena. Y eso ya ayer lo vimos y lo revisamos, y ahí pueden ver los rómbicos, beta prima, los triclínicos, polimorfos de tipo beta, y los hexagonales, un polimorfo de tipo alfa. Eso es la repetición tridimensional de la unidad de celda. Y acá tienen, como ustedes ven, distintos tipos de cristales. Yo no me voy a referir mucho a esto, pero la cristalografía, por supuesto que se generó un poco en la minería. Es súper importante saber cuáles son los cristales que están en la superficie de la Tierra, o sea, perdón, los minerales, y por otro lado, eso da cuenta también de los cristales, porque permite predecir, por ejemplo, la estructura que tiene la Tierra en esas primeras capas. Podría deducir, o sea, no tan primeras, pero porque hay que hacer unas excavaciones más o menos importantes para conocer si en ese sector, por ejemplo, existe cobre. Yo no soy ingeniero en minas, ni mucho menos, pero hay todo un cuento con eso, o sea, es súper importante. Por otro lado, también es súper importante, ustedes saben, en las joyas, en la apreciación, digamos, comercial de una joya. Por ejemplo, si se forma un cristal, yo lo sé un poco así porque una vez me dije voy a comprar una esmeralda, y con el precio como que me arrepentí en Colombia. Era, no sé, uno puede observar primero la transparencia que tiene, y eso podría ser un vidrio. Entonces también uno lo mira en un equipo especial que tienen las personas que manejan joyas, que son como no sé, unos lentes especiales, y le ven dentro qué es lo que tienen. Y yo me imagino que se puede distinguir un poco alguna forma del cristal adentro y deducir que eso realmente a lo mejor es una esmeralda. Y lo mismo pasa con los diamantes, que ustedes bien saben que los diamantes vienen de la tierra. Y bueno, la cristalografía nace por una importancia en otras industrias. Y fíjense que también tiene una cierta industria en la farmacológica, porque dependiendo del cristal que nosotros estamos ingiriendo con el principio activo, podemos absorber o absorbernos también el principio activo. Entonces, de nuevo, todo esto es muy estudiado por químicos farmacéuticos, a lo mejor un poco de ingeniero en minas y todo lo relacionado a la tierra. Pero acá pasa lo mismo. Entonces ustedes pueden ver que personas dedicadas a la estructura de los cristales ha definido todas esas formas, que son montones, como ustedes pueden ver, no sé, cúbica simple, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo. Se van dando cuenta que ahí hay unos como pelotitas que van indicando dónde está centrado. Tetragonal simple, el mismo cuento. Miren el hexagonal, como lo pueden ver. Ortorrómbica simple, ortorrómbica centrada en el cuerpo, ortorrómbica centrada en las bases, ortorrómbica centrada en las caras, en cada una de las caras. Luego la romboédrica, que toma esta forma, esta forma, esta forma, o esta forma. Esta es triclínica ya. Estos son romboédrica, perdón, esta es monoclínica de 2 formas, y esta es triclínica. Bueno, estos polimorfos, para formarse, van a ser dependientes, como está subrayado ahí, de la velocidad y de la temperatura de enfriamiento. Entonces yo puedo, en el fondo, obtener un polimorfo según cómo yo aplique la temperatura, hasta llegar a la estructura cristalina termodinámicamente más estable.
Y las propiedades físicas son diferentes según el tamaño y la forma del cristal, por supuesto. Bueno, esto ya lo dijimos. Existen 3 tipos de polimorfos, los beta, beta prima y alfa, siendo su estabilidad en el orden que se ha expuesto. El beta el más estable, el beta prima le sigue en estabilidad y el alfa el más inestable, de mayor a menor. Acá los tienen y se los presento. Pueden ver en la parte superior los alfa, los beta prima y los beta. Y aquí un poco el orden, que tengo como 2 diapositivas de esto mostrando las diferentes formas. Aquí dice random, o sea, están al azar. Ustedes ven que, claro, miren el desorden que generan acá esta estructura como esta. Son una cadena, ¿no es verdad? Totalmente desordenada. Y ese es el alfa. A lo mejor no es tan malo, ¿ah? Yo solamente él es desordenado e inestable, pero en algunas materias grasas podríamos, ojalá, tener alfa porque tiene algunas cualidades. Los vamos a ver. Acá están los beta prima, ya tienen un cierto orden y miren qué ordenadito los beta. Entonces, aquí yo tengo un orden, tengo la estructura que va para acá y estructuras que van para acá. Luego se vuelve a repetir para acá y para acá. En cambio, estas todas van en el mismo sentido, las colitas. El empaquetamiento es distinto en este que en este, y este es más desordenado. Bueno, y acá una definición escrita con un dibujo a un lado para ir un poco definiendo, por eso le dice las cualidades de los cristales, de los polimorfos alfa, beta y beta prima. Son formados por un enfriamiento rápido, son triglicéridos asociados al azar, o sea, no tienen ningún orden. El tamaño es menor de 1 milimicrón, o sea, son cristales pequeñitos. Por eso les decía que no se ve tan malo, pero es inestable. Una textura muy delicada, suave. Dan una apariencia brillante al producto y de un grano fino. Un grano fino quiere decir que cuando lo tenemos en la boca, lo sentimos como que se nos deshace rápido, una granulosidad que casi no la percibimos. Es como si, perdón que haga esta diferencia, como que arena versus, no sé, una cosa más gruesa que una arena, ¿no es verdad? Eso es como el grano fino, a eso se refiere. Inestable debido a su desorden, y el calentamiento transforma esta forma en 2 otras formas de mayor estabilidad, de menor estabilidad en realidad, que son la beta prima y la beta. El cristal beta prima es más compacto y empaquetado, eso ya lo mostramos. Ejes cristalinos alternados, como les decía, ejes que van así y ejes que van en el otro sentido y que van alternando esos ejes cristalinos alternados. Es intermedio entre alfa y beta, genera un cristal de forma de aguja con una textura granular, o sea, este ya no tiene ese grano tan fino, más granular que el alfa, pero menos que el beta. En realidad este es el intermedio en todas las cualidades. Es la forma deseable, fíjense, en muchas grasas procesadas, como estos famosos chorning o margarina. Todo lo que se usa en la industria panadera son chorning o margarina, o sea, mantequilla, claro, la mantequilla es como para cosas más finas, pero digamos las mantecas vegetales y animales, manteca hecha de solo grasa animal, las margarinas formuladas con diferentes aceites. Vamos a ver, yo puedo regular las características de una margarina según los polimorfos que tiene el aceite, por ejemplo, con el cual voy a formular la margarina. Da una textura ideal para esos tipos de productos, y es bueno para incorporar aire. Por ejemplo, la margarina aireada no es tan buena como a lo mejor algunos otros chornis, pero bueno, tiene propiedades funcionales adecuadas para ese tipo de producto. Los cristales beta ya son ordenaditos, muy ordenaditos, más que y compactos en relación a los otros dos. Son más estables, los cristales son gruesos, grandes, con textura de granos grandes. Miren el tamaño del cristal, el otro era menos de 1 y este 25 a 45 milimicrones, o sea, tienen una granulosidad, un tamaño del cristal más grande. Este cristal, sin embargo, también es ideal para algunas grasas,
no se descarta, por ejemplo, la grasa del chocolate. Adoramos el chocolate, ¿no es verdad? Bueno, los cristales beta son los que le dan una serie de características al chocolate, desarrolla un brillo que no lo tienen los otros, a lo mejor polimorfos, un punto de fusión súper deseable y estrecho entre los 35 y los 36, en realidad esto es bien general, ¿eh? A veces aparece 34,5, pero bueno, 35 a 36, o sea, la temperatura de nuestro cuerpo le permite deshacerse, quebradizo hasta su consumo, y el almacenamiento inapropiado genera el aflorado del chocolate o el blooming del chocolate o lo que es, como se le llame, de manchas blancas sobre la superficie del chocolate. Y eso es por la estructura del cambio cristalino, y eso es indeseable, por supuesto. Entonces, cuando se hace el templado de chocolate, esto se lo habrá explicado Osvaldo Torres, se hace el templado con el fin de obtener cristales de tipo beta, polimorfos de tipo beta. Y a lo mejor lo que hacíamos nosotros rudimentariamente en los laboratorios, que era hacer un templado en el laboratorio, es totalmente irreal, pero con el fin de que al alumno en el fondo identifique lo que es un templado en el chocolate, no el templado industrial, porque en el templado industrial es tan cuidadoso las temperaturas que están en el interior de la cámara, que yo lo sé por un profesor que estuvo en la USACH, que se fue para la Católica, que le tocó trabajar con chocolate, ir a la Nestlé, y porque tenían un litigio con un supermercado respecto al fat blooming, esto de que se ponían los chocolates blancos en la superficie. Entonces iba a demostrar quién tenía la culpa, o la elaboración del chocolate, o la forma de cómo habían almacenado en ese supermercado el chocolate. Bueno, y a raíz de eso involucraron a estos académicos de la Católica, y él me contaba que cuando entraban a las cámaras de templado, entraban tipo astronautas, o sea, totalmente protegidos, de manera que la temperatura del cuerpo no contaminara la temperatura ambiental dentro de la cámara. Las razones de eso es porque leves cambios de temperatura podrían llegar a provocar una alteración en la producción de cristales beta. Por otro lado, tener presente que el chocolate es un producto caro, o sea, el cacao, como les decía, es como el oro negro que se dice por el petróleo, que se decía, porque ahora cada vez van retirados. Pero quiero decir, es como la grasa más cara que existe en la industria de alimentos. Dicen que los chinos van a comer de aquí en no sé cuántos años todo el chocolate por la cantidad grande de la población, y ellos son un pueblo rico y qué sé yo. Bueno, esos son mitos, a lo mejor por también desprestigiar a los chinos. Pero bueno, hay que tener cuidado. Además, acuérdense que ahora, el otro día yo vi la televisión, se está destrozando el Amazonas. Y el Amazonas es el principal productor de cacao del mundo. O sea, todo es de origen tropical, está ahí en el Amazonas por razones industriales, por razones de incendio. Los bosques de Amazon, del árbol del cacao, van a ir disminuyendo. Pero bueno, una pena, porque a todos nos gusta el chocolate. La mayoría de formas son interconvertibles. Ustedes, como ven, aquí dice beta prima, el prima que he metido ahí, alfa, beta prima y beta, y ustedes ven que tanto beta como beta prima tienden a irse hacia atrás, ¿no es verdad? Acá alfa da beta y beta prima, y este da beta, pero de alguna manera igual si yo lo tengo en líquido, va a volver a esta estructura desordenada de alfa, etcétera, etcétera. Bueno, ya esto lo repetimos. El ácido graso que conforma la materia grasa es importante. Longitud, insaturación, incluso si la unión es cis o trans, cis versus trans, porque ustedes saben que el trans es más desordenado que el cis. Por lo tanto, el isómero cis es más ordenadito, el otro desordena más. Distribución de los ácidos grasos en la estructura del glicerol, carbono 1, carbono 2, ¿dónde está? Velocidad como en frío, la agitación y las condiciones de almacenamiento. Se fijan, ese es el litigio que yo les estaba contando. Entonces, el polimorfo, acá tienen una presentación en paralelo con mucho más detalle
de los mismos polimorfos, el alfa, beta, prima y beta. Y aparecen algunas cosas que a lo mejor voy a explicar. Bueno, lo primero que esa flecha señala es el ordenamiento, y que a lo mejor está más claro en las presentaciones que les acabo de mostrar. Pero uno es ordenado, otro medianamente ordenado y otro muy ordenado. Poco ordenado, intermedio, altamente ordenado. Luego aparecen cómo se ubican los grupos asilo en relación al glicerol, los grados de abertura que tiene, digamos, los grupos asilo en relación al glicerol. Por ejemplo, los alfa tienen 90 grados, los beta prima 60, 70 grados en relación al glicerol, y este 59 grados respecto al glicerol. Súper estudiado por lo que ustedes ven, bastante detalle. Tienen forma de diapasón. Perdón, tanto hablar. Esta forma de diapasón, la ubicación, como ustedes ven, en el carbono 1, carbono 2 y el carbono 3. Estos dos están hacia arriba y este está hacia abajo. O forma de silla, en que pueden ver que este está así, y este está en esta disposición así. Entonces, estos dos son tipo diapasón. Esto diapasón porque, si ustedes se acuerdan, hay un instrumento musical que es el diapasón, que tiene esta estructura que lo tocan. Yo no sé mucho de eso, pero le pegan a estas cositas y tiene un sonido muy especial. Claro que obviamente no es un polimorfo, sino que es un instrumento musical. Entonces, por eso se asemeja a ese instrumento musical, el otro se asemeja a una silla. Claro, podríamos decir una silla al revés, ¿no? ¿Verdad? Bueno, luego, ¿cómo son las cadenas? Y ahí ya depende la longitud del ácido graso y de la inclinación de la cadena. Ustedes ven acá, este está derechito, este está inclinado, inclinado. Cadena vertical, cadena inclinada. Altamente ordenado, poco empaquetado, ya mediamente empaquetado, muy empaquetado. Y esto también lo dijimos, termodinámicamente inestable, termodinámicamente también inestable, y el beta, es el más estable de todos. El punto de fusión del alfa es bajo, el punto de fusión del beta prima es medio, el punto de fusión del beta es alto. El color, este es translúcido, intermedio, y este es opaco. Luego, ya dijimos que siempre se van transformando, este se transforma en alfa y este se transforma en beta prima, o sea, van así como al revés, hasta llegar al alfa. ¿Y cómo se forman los alfa? Por un enfriamiento rápido de la grasa líquida, los beta prima por un enfriamiento lento de la grasa líquida, y este se forma por un enfriamiento muy lento de la grasa líquida. Por eso les decía que en la formación del beta en el chocolate, cualquier cambio de temperatura puede alterar la formación de estos cristales beta, muy lento, y hay que cuidarlo que sea así. Bueno, esto ya lo habíamos revisado, este gráfico, pero no con polimorfos metidos entre medio. Ustedes pueden ver que las curvas diratométricas son totalmente distintas en un alfa que en un beta. Y ahí pueden ver que si yo voy calentando, voy calentando el volumen específico, en miren la forma que va tomando, y en el beta va tomando una forma distinta. Entonces, tengo de nuevo una diferencia en el porcentaje de sólidos grasos versus la temperatura. O sea, el porcentaje de sólidos grasos en relación al porcentaje de grasa versus la temperatura. Y acá ellos definen entonces una cosa muy importante, que es la plasticidad, que ya la definimos, que es en el fondo, después que yo he aplicado la fuerza, mantener la forma que ha adoptado después de la fuerza. Y aquí tienen que, dependen por supuesto el porcentaje de grasa, el tamaño y tipo de cristal, y las características de las grasas plásticas, que tienen un porcentaje de grasa sólida adecuada. Cristales beta prima de fácil compresión y que retienen aire. Bueno, y acá tienen un dibujo en que muestra en el fondo el índice de sólidos grasos. Ya dijimos que el tipo de polimorfo va a incluir
influir, perdón, en el índice sólido graso, y aquí tiene entonces índice sólido graso versus la temperatura para 3 tipos de materia grasa. Por un lado está la mantequilla, que es esta de acá, la sólida. Luego está el sebo animal, que es este de acá. Y luego la manteca animal, que es la como intermedia de acá. Entonces hay que tener, uno va viendo que en las diferentes temperaturas el porcentaje de ácido de grasa sólida va en el fondo cambiando. Y eso va a influir en características como la plasticidad. Entonces, probablemente esta es la más plástica de todas. Este es un poco se acerca, pero no es igual, y por lo tanto yo no podía reemplazar mantequilla por manteca, por ejemplo. Y esta realmente conserva un porcentaje mucho mayor de grasa sólida a las diferentes temperaturas, y la probabilidad de que sea más dura lo es. El sebo animal es muy duro, este es como un poco más plástico, y la más plástica de todas es la mantequilla. Bueno, hay factores que modifican el cambio de fase de los lípidos, y acá hay factores generales. No me voy a detener exactamente así como para clasificarlo muy ordenadamente, pero ustedes tienen que tener presente que en primer lugar las bajas temperaturas siempre van a influir en el tipo de cristal, porque se forman distintos polimorfos de acuerdo a la temperatura. Entonces, en el estado de cristal líquido, las cadenas hidrocarbonadas de fosfolípidos están desordenadas y en constante movimiento. Eso lo vamos a ver un poco en las siguientes clases con la formación de la tercera fase de la materia grasa, que se llama cristales líquidos. Pero bueno, no estamos abarcando ese tema todavía. A bajas temperaturas, por ejemplo, en el caso de las membranas, y en el caso siempre de que yo tenga un polimorfo, aquellos que contienen, por ejemplo, en el caso de membranas que contienen un solo fosfolípido, cambian el estado cristalino, en las cuales las colas del ácido graso están totalmente extendidas. Acá las ven. Sigamos, los alimentos va a pasar lo mismo, pero las membranas, esto es un poco más referido a algo fisiológico, pero bueno, a lo mejor nos pasa cuando nos estamos congelando, no tengo idea. Pero ustedes pueden ver acá que están totalmente extendidas y ordenadas. Y en el caso de que, no sé, pues, haya más temperatura, va a pasar esto de acá. El empaquetamiento de las colitas de la membrana no van a ser así, sino que se van a desordenar. Los quiebres de la cadena, ya lo dijimos, los dobles enlaces interfieren en el empaquetamiento en el estado cristalino, bajando la temperatura de transición de fase. O sea, bajan la temperatura a la cual, en el fondo, se podría llegar a fundir, y por otro lado, todo el proceso, hasta llegar finalmente, desde que llega hasta la fundición, hasta todo lo que está pasando entre medio de la formación de cristales. El colesterol, como pasa en las membranas orgánicas, y probablemente también en los alimentos, pero esto, como les decía, tiene algo de fisiología, desordena. Si ustedes ven que ven ahí una molécula del glicerol metido en la membrana, impiden la formación de cristales debido a su rigidez. Entonces tampoco va alterando, digamos, la estructura de la membrana. Los ácidos grasos que componen los triglicéridos, 3 ácidos iguales suelen cristalizar en forma beta, mientras que 3 diferentes lo hacen en beta prima. Eso tiene que ver con el orden, ¿no es verdad?, del empaquetamiento. 3 iguales con las colas todas más o menos ordenadas, versus el otro que ya no tiene tanto orden. Margarinas que tengan una composición de más del 20% de ácido palmítico cristalizan en forma beta prima. Vamos a ver que en el caso de las margarinas se prefieren, de acuerdo al tipo margarina, un polimorfo para margarina del casa, en la cual yo quiero extenderla untable sobre el pan, y otro tipo de polimorfo en el caso de margarinas que son industriales.
como en la industria a veces la temperatura es más alta por el mismo proceso, por ejemplo en las panaderías, ustedes ven que la gente anda media desabrigada porque hay mucha temperatura por los hornos y todo lo que sea. Entonces, en ese tipo de industria sería como malo que yo tuviera una margarina o una manteca que se funda a temperatura alta, porque no la podría manejar en las cucharas, por decir, no sé, no se usan con los cucharones, qué sé yo, lo que se usan, me costaría en el fondo dosificarla, etcétera, etcétera. El manejo se complica. Entonces, claro, depende de las margarinas que queremos, beta o beta prima, la posición de ácidos grasos en el triglicérido. En general los aceites vegetales presentan los ácidos grasos saturados, aquellos que podrían tener algún ácido graso saturado en posición 1 o en posición 1 y 3, mientras que la manteca de cerdo tiene el 60% del ácido graso palmítico en la posición 2. Y la manteca de cerdo ya vimos que tiende a tener un polimorfo más bien de tipo beta. La forma del triglicérido, cómo se forma el triglicérido en el espacio, y ahí viene el diapasón oscilla. No sé, la cristalización beta prima, la cadena central se dispone en sentido opuesto a la 1 y a la 1 prima, tomando la forma de una horca o diapasón, o lo contrario, como vimos en la estructura de silla. También también en la cristalización tipo beta, la cadena en posición 2 o central se alinea en la misma dirección que una de las cadenas de los extremos, 1 o 1', mientras que la otra se dispone en paralelo tomando la forma de una silla. O sea, explica más bien la organización de una silla, de nuevo, o de diapasón. El empaquetamiento de los triglicéridos determina la forma más o menos compacta del cristal de tipo beta. Y bueno, el alfa, ya lo dijimos, más inestable y variable. Y luego algunas cosas de proceso o de fórmula que influyen en la estructura del polimorfo que vamos a tener. Por ejemplo, el aceite de soya hidrogenado tiende a cristalizar en forma beta. Esto es deseable, lo que les decía, en margarinas plásticas para fritura, o sea, más dura. Puesto que esa forma cristalina es más estable, pero es contraproducente en margarinas plásticas, como de mesa para pastelería, donde se prefiere la cristalización beta prima. Si yo adiciono un 5 a 10% de aceite de semilla de algodón o de grasa de palma, tiende a cristalizar en forma beta prima. O sea, si yo en la fórmula de la cristalina, estoy haciendo margarina y estoy usando una fórmula de aceites vegetales para hacer la margarina, tengo que tener presente que algunos tipos de aceite producen beta o beta prima. Y entonces en el caso que yo agregue un 5 a 10% de aceite de semilla de algodón, la grasa de palma tiende a cristalizar en forma beta prima. Perdón, y con eso voy a poder generar una margarina adecuada para mesa o para pastelería. También puedo usar aditivos. Por ejemplo, ahí tienen la lecitina en bajas dosis, disminuye la viscosidad, la lecitina en dosis alta aumenta la viscosidad, los ésteres de poliglicerina disminuyen la viscosidad, dan brillo e inhiben la cristalización. Entonces también puedo usar recursos para orientar un poco el cristal que yo quiero. Acá de nuevo tienen algo parecido a lo que les mostré anteriormente, pero con más variedad de los distintos tipos, ubicación, digamos, en el triglicérido de los ácidos grasos, y eso va a generar diferentes estructuras de cristal. Después voy a volver un poco a lo de los aceites, que lo tengo en otra presentación, pero acá les hice una presentación en que van algunos alimentos grasos y la formación de cristales, como dice la diapositiva anterior. Primero, la margarina, si les toca trabajar en alguna industria margarina, tiene algunas etapas de proceso que están puestas acá.
bueno, acá la margarina primero está establecido por el reglamento sanitario lo que debe contener. Entonces hay tipos de margarinas de distintas características que están puestas acá, pero en el proceso lo que me interesa resaltar, hay una etapa en la cual la margarina se enfría y se produce la cristalización. Como el cristal depende del enfriamiento, es justamente esa etapa en la cual nosotros estamos primero en la fórmula de la margarina y luego en cómo hacemos esta etapa de enfriamiento que vamos a dirigir la estructura del cristal que queremos. Y acá eso está explicado acá, lo pueden leer, el enfriado y cristalización de la margarina y qué es lo que provoca, un poco ya lo dijimos en margarinas de mesa, etc. Aquí está lo de los aceites. Si yo vuelvo a trabajar en esa misma industria, trabajando en esa misma industria, tengo que formular una margarina y ando a tientas porque no tengo idea qué tipo de aceite usar. Claro, lo primero es usar el aceite adecuado para el polimorfo que quiero. Quiero untable, no quiero untable, la quiero dura, como la quiero. Pero lo segundo también es el precio y lo que les va a salir. Porque si yo uso, no sé, pues un aceite caro, como el aceite de oliva, por decir que es más caro que cualquiera de estos otros aceites que está acá. Primero, el aceite de oliva le va a dar un cierto sabor que a lo mejor no voy a querer en el caso de una margarina, o a lo mejor lo quiero con gusto a aceite de oliva, no sé. Pero también es mucho más caro que el aceite de maíz, o que alguno de estos aceites, el aceite de palma, es el más barato. Hay varios tipos de aceites de palma, hay creo que 2 o 3 tipos de aceite de palma. Yo estuve leyendo una referencia respecto a eso, no me acuerdo. Pero hay palmas que son, digamos, por decirlo la palabra, aceitera, y dentro de las palmas de tipo aceitera no hay un solo tipo de palma. Entonces hay uno de esos aceites de palma que es el más barato de todo, porque es muy generoso el árbol, y entonces la palma da mucho aceite. Y bueno, y eso hace que seguramente su calidad incluso no es el comparable, por ejemplo, al de girasol, o a lo mejor el aceite de oliva mismo que estábamos nombrando, y vamos a tener que optar por aquel que me rente y que me produzca el efecto que yo quiero. Y acá tienen todos los aceites que generan beta, y todos los aceites que generan beta prima. Entonces yo ahí puedo usar la fórmula de margarina adecuada al polimorfo que yo quiero. Miren, acá aparece merluza. Claro, probablemente tenga algunas características que no van a ser muy ricas organolépticas. No lo conozco bien, puede ser que esté refinado con respecto a eso, pero puedo elegir. ¿Te fijas que aquí vuelve a aparecer otra palma? Aceite de germen de palma, claro, pero aquí dentro de estos de palma también hay distintos: aceite de ballena, el sebo animal, el aceite de pepita de uva, el aceite de palma. Aquí aparecen 2 aceites de palma que son diferentes. Y acá tienen un ejemplo de cuando yo mezclo también las materias grasas, voy a obtener diferentes polimorfos. Este es un estudio en un laboratorio, pero no deja de tener sentido. Por ejemplo, lo que hicieron estos autores es que tenían aceite de soya, como ven acá, y luego 2 grasas industriales que se llaman el Fat Hill PF38 y el Fat Hill PF42. Y fueron haciendo distintas mezclas. La mezcla 1, que era prácticamente el control, puro aceite de soya. La mezcla 2, en que no tenía aceite de soya, pero tenía solo Fat Gill, el control para Fat Gill 38, y luego el control para Fat Gill 42. O sea, los 3 primeros son, podríamos decir, controles. Pero lo que empezaron a hacer luego, entre el 4 al 10, fue mezclar distintas proporciones de las distintas fórmulas de aceite que tenían. Acá medio de esto, cero de esto. Acá medio de esto, medio del Fat Gill 42 y cero del Fat Gill 38. Y así fueron haciendo distintas mezclas. Les fueron tomando fotografías electrónicas, que ustedes ven acá, o no sé, fotografías en un microscopio de alta resolución, en el cual pueden ver las distintas mezclas a una misma temperatura. Yo no me acuerdo bien, acá está la samples
no veo muy bien, pero esta es la mezcla 1, esta es la mezcla, no sé si supongamos 2, supongamos 3, y luego las distintas mezclas y aplicando distintas temperaturas. Y ustedes ven que se forman cristales bastante diferentes de acuerdo a la mezcla. O sea, yo mezclé, por decirle en el caso de la margarina, aceite de, no sé, pues de palma con aceite de pescado, o otro que producía el otro polimorfo. Y lo fui calentando a distintas temperaturas y puedo obtener distintos tipos de cristales. Y eso me va a influir en las características de la margarina. Entonces, como lo mismo que ellos trataron de hacer con soya y con estas mezclas industriales, y viendo el tipo de cristales, ustedes pueden ver que se forman unos cristales bastante diferentes. Miren, acá, por decir esto, casi no forma cristalización, esto forma unos cristales que se llaman aciculares, porque tienen una línea, ¿no es verdad?, desde el centro, como tienen como una espina, por decir. Este también es acicular, pero grande, este es más pequeñito. Hay otros que son como más redonditos, se fijan, no son aciculares. Y claro, el tipo de cristal va a influir en las características organolépticas. Yo no seguí el trabajo, era solamente para mostrarles que el efecto de distintas mezclas y temperatura va a provocar, en la misma mezcla, con diferente temperatura, podría provocar diferentes estructuras de cristal. Y acá viene un ejemplo, por ejemplo, grasa de cobertura para adornos, por ejemplo, poner sobre una galletita una grasa de chocolate. Bueno, y acá viene una descripción de la manteca de cacao. El 80% son triglicéridos que poseen 2 ácidos grasos saturados, por eso el cacao tiene mucha grasa saturada, qué pena, ¿no? Pero es tan rico. Y acá tienen los triglicéridos, quiere decir SOS, quiere decir que tiene esteárico, en inglés, stearic, oleic, o sea, oleico y esteárico. O sea, esteárico, que es saturado, oleico y esteárico. En el primer, este tipo de triglicéridos tiene 2 saturados y un insaturado en el medio. Este otro tipo de triglicérido tiene eso es, no me acuerdo qué es lo que es, palmítico, oleico y esteárico. Palmítico saturado, esteárico saturado y oleico insaturado. Luego palmítico, oleico, palmítico. Y ustedes ven que predomina este tipo de triglicéridos, un 55% versus un 20% y un 5% predomina el que es palmítico, oleico, esteárico. Pero la mayoría tienen más bien grasas saturadas. Los triglicéridos post determinan, por lo tanto, las características estructurales de la manteca de cacao, porque son los que predominan. En post-polimorfo hay polimorfos de tipo alfa a 17 grados, hay polimorfos de tipo beta prima a 27 grados y polimorfos tipo beta a los 35,5. Después esto vuelve a repetirse en otras diapositivas. Los beta aportan cristales de estructura pequeña, con textura y brillo, y los beta prima aportan también más bien estructura de cristales grandes organizados en clúster, y producen el blooming, apariencia en la superficie blanca del chocolate. Por lo tanto, hay que hacer un buen proceso en el que se obtienen las formas en el temperado polimorfos deseados. Durante la cristalización se debe remover el calor generado para evitar la formación de grandes cristales de tipo beta prima. Entonces, eso por ejemplo en la grasa de cobertura, porque yo quiero que sean brillantes, la grasa de cobertura yo creo que sea brillante y estable, porque la voy a tener ahí a medio ambiente y no sé, pues la presentación al señor le gusta brillante. Luego, aquí tienen de nuevo lo que ya hemos analizado, es un perfil de índices sólidos grasos en el cual se ve el cacao clarito, versus cualquier otra grasa que reemplace al cacao. Y eso va a provocar que cualquier sustituto va a tener un índice sólidos grasos diferente, 38 a 42, mientras este 32 a 45, diferentes flavor y pierden el brillo rápidamente. Entonces, si yo quiero alterar el chocolate, o quiero hacerlo cundir, a lo mejor
voy a tener que sacrificar algo, porque la grasa del cacao, como les decía, es única. En grasa de repostería, aquí tienen, en este caso se prefieren los beta prima, porque los beta forman burbujas grandes en poca cantidad, mientras los beta prima incorporan en los batidos una gran cantidad de burbujas pequeñas de aire, lo que le da un buen volumen, excelente textura y suavidad en los productos horneados. Y aquí tienen ejemplos de manteca natural y de mantecas rearregladas. Acá existen dos procesos que son químicos, que se llaman la interesterificación, y por otro lado, el ir agregándole a grasas que tienen, grasas que son duras, digamos que son grasas saturadas, ir agregándole dobles enlaces. Entonces, con la interesterificación y con la hidrogenación, yo puedo lograr cambiar las características de una manteca natural. Por ejemplo, con la hidrogenación, perdón, con la hidrogenación es el contrario, voy agregando los dobles enlaces. A ver, espérense. Las grasas saturadas tienen un solo enlace y las grasas insaturadas tienen doble enlace. Por lo tanto, a las insaturadas, claro, le agrego hidrógeno, por eso se llama hidrogenación, y la transformo de dobles enlaces a un enlace simple. Y con eso, y la interesterificación, rompo el triglicérido, le saco los ácidos grasos, y luego el triglicérido lo ordeno los ácidos grasos de acuerdo a como yo quiero. Por ejemplo, quiero 2 palmíticos sucesivos, pongo un palmítico en el carbono 1, otro palmítico en el carbono 2, y en el carbono 3 dejo el otro. Entonces, como que le separo los ácidos grasos y luego se los pongo en el triglicérido de nuevo en la forma que yo quiera. Entonces, a través de interesterificación más hidrogenación, o el proceso de winterización, que es una desesterilización muy parecido a la hidrogenación, y la adición de algunos otros materias grasas como aceite de algodón y otras grasas, puedo hacer la interconversión de beta, que son los que producen burbujas grandes, a aquella grasa que va a producir beta prima, y que en el fondo constituye este tipo de mantecas rearregladas, en las cuales yo, a partir de la manteca natural, en el fondo la cambio a una manteca que tenga lo que yo quiero. Bueno, por lo tanto, la primera parte, que son beta prima, tienen la característica de introducir aire mejor y dar volumen, suavidad a los productos. Y lo segundo, que también regulan la plasticidad, consistencia y relación de sólido versus líquido. La plasticidad y relación de líquido versus sólido depende del rango de derretimiento. El índice sólido graso a una temperatura adecuada aporta una mezcla de polimorfos necesarios para un buen rango de derretimiento, y eso nos permite dar la plasticidad, la consistencia de la materia grasa. Yo creo que voy a llegar hasta acá y solamente alcanzo a presentarle esta, que es la última, porque después viene una serie que hablan del chocolate, que ya me imagino que mi amigo Osvaldo Torres les debe haber hablado con creces del chocolate. Pero en las masas, no, para las masas en general hay distintos tipos de masa, y eso es lo que trato de resaltar en esta diapositiva. Hay masas para panificación, otras que son hojarascas, esas que se ponen en la torta y van dividiéndonos, ¿verdad?, la torta en distintas capas, ¿verdad? Eso es como una hojarasca. Por ejemplo, hay hojarascas que son con mucha materia grasa, que se llaman la masa filo, creo que se llama, y que tienen que estar a bien baja temperatura durante su manejo, porque si yo la pongo a una temperatura más alta se me empieza como a deshacer, porque tiene mucha materia grasa, y materia grasa que tiene un punto de fusión delicado. Después hay masas quebradas de galletitas, de crackers, de snacks. Y luego, algo que uno a veces ni siquiera lo toma en cuenta, son las cremas de relleno para galletas dulces y oblea. O sea, si yo tengo una oblea de frutilla, adentro le pongo una crema, que es una materia grasa,
que tiene que tener una particularidad, porque no puede ser igual a la masa de panificación, a la de la hojarasca, etc. Bueno, voy a empezar por esa ya que me puse a hablar de eso. Son mezclas aireadas de azúcar y de chorni, con agregados opcionales de color, colorante o saborizantes o aromatizantes. Bueno, debe mantener una textura firme a la temperatura ambiente y por debajo de esta, de manera que no se deslice o exude el aceite cuando la galleta dulce sea consumida. A mí no me va a gustar que cuando le doy una mascada a la galleta oblea, la grasa salga como alrededor de la galleta. Se requiere entonces un perfil de curva de sólidos diseñados con suficiente cantidad de sólidos plásticos que otorguen firmeza a la crema a temperaturas bajas y sin embargo con muy buena cantidad de sólido a temperaturas cercanas a 37. Tampoco voy a querer que sea muy dura cuando la tengo en la boca. En el caso de la masa quebrada de galletitas, crackers o snacks, se usa una materia grasa plástica para que interactúe con las cadenas proteicas del gluten, de manera de evitar el desarrollo del gluten. Acá yo uso una grasa que le impide al gluten aumentar el volumen, porque son galletas, crackers, y tienen que tener una textura desmoronable, no una textura como el pan. No, eso no lo quiero una textura suave y desmoronable, que yo la corte y como que no sé cómo explicarlo, pero como que se desgranule, una cosa así. La formulación de materias grasas para galletas industriales está fuertemente relacionada con la tecnología y condiciones de proceso utilizadas. Las de hojarasca, como le decía, se preparan con un producto graso plástico, tienen que ser muy plástica porque si no yo no la puedo extender para formar una hoja entre medio de los componentes que yo quiero agregar en la torta o lo que sea. Un producto graso plástico como integrante de la masa y las láminas de masa se separan entre sí con capas de chorni o bien de margarinas que deben ser de muy buena plasticidad y de rología adaptada a la masa. Y por último, las masas de panificación, a diferencia del gluten, que son las proteínas, los lípidos no forman necesariamente una trama continua en los productos panificados, pero sí juegan una parte importante en la formación de la estructura del alvéolo de una masa o batido, y tiene fundamental influencia en el volumen, la miga, en la corteza, en la textura y en la vida útil, totalmente distintas a estas. La masa de panificación debe influir en el volumen y debe influir con eso en la suavidad, las características de la miga, las características de la corteza, bueno, la suavidad y la textura y la vida útil. También a eso lo van a relacionar un poco más adelante cuando las materias grasas, en la parte donde veamos emulsificantes, las materias grasas también son, entre comillas, algunas, lo que se llama acondicionadores de la masa. Esa palabra les resuena en esta última frase que acabamos de escribir, que como que acondiciona el volumen, la miga, la corteza, la textura y la vida útil, y vamos a ver de que pueden prolongar, por ejemplo, la vida útil. Pero eso lo vamos a ver un poco cuando veamos emulsificante, y ahí se van a acordar de las masas de panificación y van a ver que no todas las materias grasas producen eso y algunas sí lo producen, lo cual a nosotros esos emulsificantes los vamos a preferir, y es la forma como interactúan con los distintos componentes de la matriz. Bueno, como les dije, con eso terminamos esta parte. Vamos a volver probablemente a nombrar los cristales en otra parte, pero para que se acuerden un poco. Y acá yo les decía el chocolate, simplemente arriba lo que establece el reglamento sanitario, qué es lo que hace la materia grasa en el chocolate, qué es lo que es el fat blooming o la floración del chocolate. Acá un estudio que hizo este mismo amigo mío, en el cual ustedes pueden ver que hay diferentes polimorfos, y está como una línea roja señalando que esos son los polimorfos que nosotros queremos en la elaboración de chocolate, beta, y que son de acuerdo al número que se asignó, el quinto y el sexto, porque tienen un punto de fusión muy estrecho, 33,8, 36,3.
y por lo tanto el chocolate se funde en la boca. Y acá está en los post, lo mismo que hablamos un poco en la parte anterior, que los tres que interactúan, palmítico, esteárico y ácido oleico. Bueno, eso respecto a esta parte. Luego vamos a hablar de los cristales líquidos y finalmente los emulsificantes, y con eso pasamos todo lo que tiene que ver con macromoléculas. No sé si voy a incluir el huevo, voy a planificar en el fondo con Begoña cómo va a ser eso, y posteriormente vamos a ver sistemas alimentarios, o sea, ahí ustedes lo tienen en el programa y van a ir viendo, no sé, por la carne, el pescado, la leche y los vegetales. Con este acortamiento